Ella es neumóloga, ha trabajado tanto en el sector público como en organizaciones no gubernamentales, al igual que el sector privado, y tiene una larga experiencia, sobre todo en el manejo de algunos de los problemas de salud que no hemos podido todavía superar, como la tuberculosis. Ahora, salud colectiva es el área del Ministerio de Salud Pública que tiene que ver con todos estos procesos de epidemias, pandemias y enfermedades que afectan a la población en sentido general. Le ha tocado a usted, doctora, llegar en un momento muy especial para el país, muy difícil, con una crisis sanitaria generalizada. Ustedes presentaron un plan cuando llegaron, pero parece que las metas no se han podido alcanzar en los plazos establecidos. Cuéntenos un poco cómo va esto del plan y qué ha pasado, por ejemplo, qué ha impedido aumentar las pruebas que se iban a aplicar diariamente, como se había anunciado, o establecer las redes de seguimiento para aislar los contagios. Excelente. Buenos días. Gracias por recibirme en su casa y por la oportunidad. Mira, lo primero que yo tengo que decirles es que son apenas 13, 14 días. Que aunque se lanzó todo el plan de la respuesta a COVID, porque de manera prioritaria hay que enfrentar la pandemia que nos ataca, definitivamente. Hay muchos de los planteamientos en el plan de acción de ese programa de 3 meses, 4 meses que nosotros presentamos, que publicó la vicepresidenta con la compañía de nuestro señor presidente de la República y nuestro ministro. Hay algunas de esas acciones que están en curso y que se están desarrollando. Con relación a pruebas, el tema fue que la llegada de las pruebas que se habían solicitado tiene apenas 3 días que se desaduanaron. Y las limitaciones en relación a la respuesta en el laboratorio Dr. de Filló está en curso. Es decir, había que organizar la plataforma con los equipos que están ahí, con el recurso humano que ya se seleccionó para que pueda rendir labor de 24 horas, que eso también está listo. Es decir, nosotros tenemos en cuestión de tan pocos días, porque acuérdate que nosotros llegamos lunes 17, martes 18 empezamos a entrar a las áreas y apenas hoy es 2 de septiembre. Pero todo el engranaje para que la maquinaria empiece a correr ágilmente, nosotros la tenemos prácticamente lista. De hecho, los equipos en el laboratorio, el equipo humano en el laboratorio Dr. de Filló para organizar el servicio de 24 horas está listo. ¿Cuándo arranca? Ahora nosotros en esta semana que entra, nosotros entendemos que ya estamos no quizás en el nivel máximo, pero sí avanzando en la respuesta. Estamos haciendo, perdón, para terminar, estamos habilitando, ya se habilitaron una serie de laboratorios que habían solicitado habilitación, pero que también cuando se fue a ver, ellos estaban listos. Sí, pero faltaban cositas. Hay veces que, como técnicas como esta, que aunque sea algo sencillo que falte, no puede arrancar. Entonces estaban en disposición, habían solicitado habilitación, pero a algunos les faltaban algunas, pero ya están saliendo los de Santiago, están comenzando esta semana, posiblemente mañana o pasado. Y ustedes y la nación verá en unos días cortos que sí empieza la respuesta a manifestarse en ese sentido con mayor número de pruebas. ¿Cuántos están habilitados? ¿Cuántos laboratorios? Ahora mismo nosotros tenemos como 11 laboratorios que se están habilitando, entre privados y algunos de la red pública. Sí, pero esos están en proceso. No, ya algunos ya se les dio el ok. Lo que ocurre, y ustedes es bueno que lo sepan, que los insumos para hacer la PCR ha habido muchos problemas, y no solo en este país. La disponibilidad de insumos a nivel global ha sido lenta por la gran demanda, porque no es solo el país, no es solo Dominicana que tiene una catástrofe, sino que todos los países andan demandando. Entonces, ese atraso también ellos le corresponde desde el sector privado. Afecta también al sector privado. Exactamente. Pero yo entiendo que en pocos días ya... ¿Han llegado insumos
suficientes? Claro que sí, y estamos completando más. Llegaron 100,000, inmediatamente se colocó la orden de 100,000 más. Estamos, y es una primicia posiblemente, estamos ya tramitando la incorporación de otro medio diagnóstico muy similar a PCR, que está aprobado por FDA, por Europa, exactamente, la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud, que eso es la prueba antigénica. Es rapidísima, es más práctica, más rápida, menos laboriosa que la PCR que conocemos. ¿Cuándo la tendríamos? Se está incluso, creo que se está preparando la licitación, porque usted sabe que hay un mecanismo, aunque estemos en emergencia. Exacto, en emergencia, hay mecanismos que hay que cumplir y en eso el presidente ha sido muy claro y el ministro cumpliendo estamos todos, pero ya se saca licitación o se sacó a licitación. Entonces eso va a ser un gran alivio porque van a entrar y va a ir paralelo. A finales de la gestión pasada se presentó un tipo de prueba que había sido desarrollado por el gobierno israelí. ¿Se ha continuado? ¿Se abortó ese plan? ¿Qué pasó con eso? No se abortó. Tú estás hablando de la prueba del soplido. Exactamente. La prueba del soplido, desde que se creó, desde Israel, fue muy dirigida para aeropuertos y hospitales de gran tráfico que existen en otros países que son densamente poblados. Y aquí se hizo una validación de esa prueba con una alta sensibilidad y está aprobado. También está en licitación para ser utilizados en los aeropuertos y en poblaciones determinadas, pero no abierto para el uso cotidiano. Seguimos con las PCR para diagnóstico rápido. No, exactamente, pero en poblaciones determinadas y fundamentalmente para los aeropuertos. Eso va a agilizar mucho. Doctora, va a dar mucha seguridad en relación al turismo. Uno de los grandes problemas nuestro es que esta pandemia nos encontró con un sistema de atención primaria, tanto de primer nivel como la atención primaria en sentido general, prácticamente inexistente. Las unidades de atención primarias que existen en el país están en bancarrota y todavía no han sido incorporadas a una política global de prevención, ni siquiera de esta pandemia. ¿Qué usted va a hacer o qué va a hacer el ministerio frente a este tema que carece de recursos humanos, que carece de recursos económicos, que carece de una política de prevención y de promoción de la salud? Justamente el Viceministerio de Salud Colectiva es el responsable de la salud pública en lineamientos esenciales para la población. Y con el trabajo conjunto con ese primer nivel de atención es fundamental. Nosotros, por mandato, porque el presidente lo dijo desde el principio, usted ha visto cómo ha priorizado y ha mencionado lo del primer nivel de atención, porque atención primaria como estrategia permea todo. Pero nosotros estamos trabajando ya y se ha publicado mucho de los acuerdos que hemos hecho con las comunidades. No hay manera de tú desarrollar un primer nivel de atención sin incorporar las comunidades, los grupos organizados, los ayuntamientos, y en eso estamos. Nosotros hemos estado trabajando, de hecho las jornadas que se están haciendo puntuales en algunas provincias por solicitud, por situaciones del mapa de calor de la pandemia, se están haciendo articuladas con esos grupos comunitarios, con esos líderes de cada provincia, articulado con el Servicio Nacional de Salud y todos los que se involucran. Pero ese primer nivel de atención, como tú dices, es cierto, muy disminuido, no ha sido hasta ahora priorizado y es un gran desafío que tenemos. Pero sin lugar a dudas nosotros estamos trabajando en ese sentido. Vamos a rescatar, hay algunas unidades que tienen ciertas condiciones, se han evaluado. Nosotros tenemos como país una masa de médicos familiares que se tienen que incorporar, porque ese nivel también hay que no solo activarlo, diseminarlo por toda la geografía, sino
elevarle el nivel de la atención, incorporando esos médicos que están ahí, que están formados. Ellos, porque quieren todo en la capital. Bueno, no. Yo creo que tenemos que sentarnos en la mesa de negociación para poder discutir términos de referencia que le hagan a ellos también entender. Pero ahí claro. Yo participé en un estudio que se hizo sobre la atención primaria en el país, que lo publicó Alianza por el Derecho a la Salud. Sí, lo conocemos. Ahí se establece que solo el 4% de las personas que están al frente de los centros de atención primarias son médicos familiares. La inmensa mayoría de los que son médicos pasantes. Exacto. Algunos de los cuales están aburridos porque lo han mandado por un sitio, no. O lo único que encontraron fue un sitio lejano. Y ellos no quieren estar ahí. Y además duran solo 11 meses. Claro. 10 o 11 meses. Y sin lugar, pero fíjate una cosa, las condiciones en ese sentido hay que trabajarlas en las dos vías. Es decir, tenemos que ir a ver cómo está ese establecimiento, su capacidad de respuesta, su seguridad. Todo, sí. Y poder establecer, porque los médicos están muy ávidos de hacer un trabajo. Yo lo que creo que tenemos que sentarnos, como te digo, a negociar algunos términos de referencia, de deberes y derechos, como yo digo, para poder, para que sea atractivo. Lo otro es que hay poblaciones muy remotas, donde posiblemente, y pequeñas, que no por eso hay que desatender, pero que podemos buscar las estrategias perfectamente. De ahí la importancia de involucrar a la gente. Muchas veces en una población remota hay grupos o hay comunitarios, hay enfermeras o enfermeros que cuando usted lo atrae, lo capacita, te pueden hacer una serie de actividades básicas, porque te pongo un ejemplo facilito. En una población remota donde llegar hasta el hospital más cercano hay que bajar una loma, no sé qué. Las alianzas organizadas con los grupos comunitarios, esos promotores formados, pagos o no, esas son decisiones. Aunque hay que pagarle. Naturalmente, pero no necesariamente están en el sistema de salud, pueden ser del ayuntamiento, pueden ser de otro. Usted lo capacita y pueden ir a esas comunidades y hacerle, por ejemplo, el control a una embarazada tempranamente. ¿Por qué? Porque le pueden tomar la presión, le pueden medir la altura uterina, ver que está edematizado y ahí tomar la medida temprano. No, tú tienes que ir al hospital. Es decir, el alerta, ese es un seguimiento que no hay que ser especialista para hacerlo. Doctor. Entonces, todo ese es un desafío grande, pero lo traigo a colación porque es lo que tenemos en carpeta trabajando para poderlo desarrollar. Doctora, está previsto, y ya lo hemos visualizado también, algunos de los efectos de la pandemia en la salud colectiva. Llámese el descuido en el tratamiento de ciertas enfermedades y también de otras enfermedades que no son crónicas pero que son endémicas, dígase dengue, en cuanto a las que son crónicas la hipertensión, la diabetes, y que todo esto se suma y puede redundar en un efecto mayor de la pandemia. ¿Cómo se está tratando? ¿Cuáles son los registros hasta ahora? Porque estamos prácticamente a oscuras. Definitivamente, tú estás poniendo el dedo en la llaga. Si hubiéramos llegado al viceministerio en condiciones normales, posiblemente la actividad en relación a eso, a esas patologías, a esos programas priorizados, desde el programa ampliado de inmunizaciones materno-infantil, violencia, salud sexual y reproductiva, crónicas, transmisibles por vectores, estuviéramos hablando de eso. Lo que ocurre es que estamos trabajando al mismo tiempo en dos frentes. La pandemia y rescatar ese letargo en el que habían caído esos programas, esas atenciones. Y si ustedes ven, no es para justificar ni para consolarnos, pero ha sido un llamado de la Organización Mundial de la Salud, una alerta en relación al descuido que los países todos han tenido en relación a ese tipo de... Entonces nosotros sí estamos trabajando, tenemos en los próximos días incluso jornadas importantes. Por suerte el dengue, como es una enfermedad que por año manifiesta alzas y bajas, nosotros no tenemos en este año ese ataque tan feroz como ocurre en otras temporadas, pero sí estamos trabajando, activando todos los programas
Y de hecho, hay un llamado hoy en la prensa donde está el director del programa ampliado de inmunización haciendo el llamado a las madres a que acudan, porque tú sabes que al cerrar muchos centros, solo dedicarlos para COVID, se redujo mucho la afluencia. Estamos activando todo eso. El sistema tuvo otra presión, doctora, y también fue que tuvo que atender a decenas de pacientes, 300 y pico, los últimos que tuvimos en cuenta, afectados por el consumo de Cleren, que también ocuparon exactamente. Eso no le tocó a ustedes. No, por suerte, pero es terrible. Pero ya no hay registro, ya bajó, ya... No, está bastante controlado. Si nosotros estamos siguiendo cada uno, porque es que encontramos una pandemia y una situación de salud que nos muy obliga. Sí, pero estamos dando el todo por el todo. Doctora, hay un tema que en el sector salud es recurrente y no sabemos cómo ustedes lo van a enfrentar, que es la dispersión de instituciones y la falta de liderazgo en el sector. Por ejemplo, inclusive durante la pandemia, nosotros veíamos al Servicio Nacional de Salud por un lado, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales por otro, al SENASA por otro, al ministro solito, hablando. ¿Cómo ustedes van a resolver eso? Porque sin una coordinación y sin un liderazgo de alguien o de un equipo, es muy difícil afrontar los problemas de salud del país. Es cierto. Hubo una situación lamentable donde eso que tú describes también se evidenció para todo el mundo. Nosotros hemos visto cómo desde el primer momento el presidente en ese momento no había asumido, sin embargo entre sus primeras medidas fue organizar el gabinete de salud y colocar al frente nada más y nada menos que a doña Raquel, la vicepresidenta. ¿Ella va a quedar ahí? Bueno, nosotros hemos trabajado con la vicepresidenta a la cabeza, una mujer con un trato muy fino, pero una gran gerente. Es muy fácil trabajar con ella en el sentido de poder, la comunicación es buena y es fluida. Entonces, lo que quiero decir es que el mensaje estuvo dado desde el principio. Desde antes de asumir, el señor presidente está enviando el mensaje de que salud es prioridad y de que todos debemos estar bajo un contexto unitario, cada uno en su rol. No hay manera de que la rectoría se ejerza por un lado, la provisión por otro y los distintos actores cada uno por su lado. Yo entiendo que estamos en muy buen momento porque la voluntad política de la primera figura está dada y demostrada y nosotros estamos trabajando como equipo. Qué bueno. Qué bueno, se nos ha dado el tiempo, doctora, pero muchísimas gracias y usted ha sido muy amable al atender nuestra invitación y además conversar con el público. Gracias. No se vayan ustedes porque vamos a pausar y al regreso vamos a conversar con el doctor Antonio Taveras Guzmán, quien es senador por la provincia de Santo Domingo y miembro de la comisión especial que creó ayer el Senado para conformar la Junta Central Electoral.